Bienvenidos al segmento número 21 de esta clase, en donde estamos estudiando el tema de el estudio bíblico con herramientas digitales. Este es el módulo 2 o la parte 2 de este tema que complementa al desarrollo del tema anterior. Bueno, me encuentro nuevamente en la interfaz del programa Eastword para el estudio bíblico. Y antes de continuar, voy a hacer una referencia a algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que quiero mostrar es que desde el menú principal, haciendo clic en opciones y yendo a recursos, tenemos todas las versiones de la Biblia que tenemos instalada, los diccionarios, los comentarios, los gráficos. Entonces, uno puede seleccionar con qué Biblias trabajar, tildando o destildando esa versión en particular. Otro detalle importante, ¿cierto?, es que sepamos dónde el programa guarda las Biblias, los diccionarios, los archivos de mapas. En este caso, nos dice que los recursos se localizan en la carpeta que se encuentra en el disco C barra Eastword. Ahí están los recursos. ¿Dónde se encuentran los archivos de usuario? ¿Dónde se encuentran? En el disco C, User, en este caso es mi carpeta, Carlos, Document, barra Eastword. Ahí se encuentran los archivos de usuario. ¿Y qué son los archivos de usuario? Bueno, voy a abrir el explorador de Windows, me voy a ir a documentos, me voy a ir a Eastword y acá están los archivos de usuario. Noten que estoy en la carpetita Users, Carlos, Document. Entonces, estos archivos que se encuentran acá son muy importantes, son muy críticos. El archivo Journal es el archivo que tiene las notas, es decir, si yo tomo notas en distintas fechas, esas notas se guardan aquí. Si yo tomo notas de estudio, que son notas referidas a los versículos, se guardan aquí, en el archivo study.noti. Y si hago estudios de un tema o notas de tópico, se guardan aquí. Entonces, esto es muy importante porque uno periódicamente tiene que hacer una copia de seguridad en un pendrive o en otro disco de estos tres archivos. El journal.jnli, el study.noti y el topic.topic. Esto se hace una copia porque si en algún momento uno reinstala el software o cambia de computadora o se daña el disco rígido, uno estaría perdiendo todas las notas de estudio que hizo. Entonces, restituyendo estos tres archivos desde el pendrive o desde otro disco donde uno lo haya copiado, recupera todo el trabajo que uno viene haciendo. Eso es muy importante, por eso lo quería decir. Otro punto que vamos a ver ahora es analizar el comportamiento de la solapa paralelo y de la solapa comparar. La solapa paralelo me da la opción de comparar hasta 8 versiones de la Biblia en paralelo y me lo permite hacer para un capítulo de un libro de la Biblia. Por ejemplo, voy a colocar acá la Biblia Reina Valera 60. Aquí la tengo. Voy a colocar como segunda versión de la Biblia de Jerusalén. Voy a colocar como tercera la Biblia en lenguaje sencillo, como tercera versión. Y como última versión, estoy buscando Peshitta, el Nuevo Testamento Peshitta, ¿sí?
Entonces observen, tengo para el libro de Juan, capítulo 10, tengo todos los versículos en paralelo de la Biblia Reina Valera 1960, Jerusalén 2001, Biblia en lenguaje sencillo y Nuevo Testamento Peshitta. Desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 10 de Juan, que es el 42. ¿Esto qué me permite hacer? Bueno, justamente comparar o poner en paralelo varias versiones de la Biblia. Juan 10:10, por ejemplo, observen que dice vida en abundancia, y por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo, en lugar de traducir vida en abundancia, traduce para que la vivan plenamente. Y acá, qué interesante, la Peshitta, en lugar de decir yo he venido para que tengan vida en abundancia, yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor. Así que es muy interesante poder poner versiones de la Biblia en paralelo. Cuando hay una diferencia en la traducción, por ejemplo, la Biblia Reina Valera traduce abundancia, la Biblia en lenguaje sencillo traduce para que la vivan plenamente y la Biblia Peshitta traduce para que tengan lo mejor, esto se llama variante textual. Es decir, que los eruditos consideran o llaman a estas diferencias variantes textuales. Y entonces acá interviene otro campo de la investigación bíblica, que es el campo de la crítica textual. ¿Qué hace la crítica textual? Estudia documentos antiguos. Bueno, eso ya no es tema de esta clase, así que vamos a continuar con la solapa comparar. ¿Qué hace la solapa comparar? Bueno, la solapa comparar me permite seleccionar un versículo, por ejemplo, Romanos, capítulo 10, versículo 1, y me muestra todas las traducciones de Romanos 10.1 en todas las versiones de la Biblia. La solapa comparar sirve para comparar en todas las versiones un versículo y la solapa paralelo un capítulo completo en hasta 8 versiones de la Biblia. Pero, por ejemplo, voy a ir a Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y le voy a decir comparar. Entonces, de todas las Biblias que yo tengo instalada, me va a dar la traducción de Romanos 10. ¿Ven cómo va saliendo? Nueva traducción viviente, Biblia del peregrino, y yo voy a ver para cada versión cómo se traduce ese versículo en particular. Así que bueno, este es otro tema interesante para ir estudiando, para ir analizando versículos, para ir profundizando, para ir comparando versiones. Por lo tanto, nuevamente, creo que a esta altura ya se advierte la ventaja de estudiar con esta herramienta. Permite velocidad, permite múltiples diccionarios, múltiples versiones bíblicas, acceder a los textos o a los léxicos especializados. Y bueno, entonces uno puede ir haciendo un estudio más detallado, más amplio. No obstante, con esta herramienta solamente no alcanza en algunos pasajes o versículos difíciles y críticos de la Biblia. Pero bueno, hasta acá llegamos en esta entrada. En la próxima vamos a ver cómo se trabaja con notas. Muy bien, continuemos con el estudio o con el uso de Eastword
En este caso vamos a ver cómo trabajar con notas de estudio. Recuerden que las notas de estudio son para un solo versículo. Voy a volver a trabajar con Juan 10:10 y la palabra abundancia, que ya lo hemos visto, pero bueno, voy a repetir los pasos para que si algo no se entendió en el segmento previo, en este se pueda entender o reforzar. Entonces, Juan 10:10, me posiciono en este versículo, voy a señalar todo el versículo, estoy en la Reina Valera 1960, lo voy a pegar en notas de estudio. Esta es otra forma de acceder al editor de las notas de estudio. Ahora me voy a dirigir a editores, como ven tengo Juan 10:10 pegado ahí, y una de las cosas que puedo hacer acá para trabajar como si fuera un procesador de texto a pantalla completa es hacer clic en el botón maximizar el editor. Ahora cierro desde este botoncito y fíjense que prácticamente tengo un procesador de texto a pantalla completa. Así que voy a poner acá, supongamos, ¿no? Análisis de la palabra abundancia. Nuevamente, si yo conozco un editor de texto o un procesador de texto, la operatoria es la misma. En este caso es señalado ese título, lo voy a poner con letra un poquito más grande, lo voy a poner con color negro para título y lo voy a centrar. Luego tengo el versículo, que lo he copiado directamente desde la Biblia Reina Valera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es regresar a las Biblias, por tanto hago clic aquí, ¿sí? Cierro por el momento la nota y me voy a dirigir a la Reina Valera con números de Strong. Voy a copiar todo esto, lo voy a copiar. Podría directamente pegarlo en las notas de estudio, pero lo voy a hacer de otra forma para que ustedes vayan viendo que una misma acción se puede hacer de diferentes formas. Voy a ir al editor de notas, nuevamente voy a maximizar el editor y voy a pegar con el botón el versículo de la Reina Valera con números de Strong. En este caso, por ejemplo, yo podría señalar todo esto y quitar todo este texto que no es lo que quiero analizar. Quiero analizar la palabra abundancia. El número de Strong es 4053. Como ven ahí, se trata de la palabra griega perizó. Entonces, bueno, fíjense cómo voy conformando el estudio. Voy a regresar nuevamente a las Biblias, ¿sí? Voy a cerrar este panel para tener mayor visibilidad y voy a tomar la palabra, hacer clic en la palabra griega perizó para tener ¿qué cosa? La definición de Strong. Entonces, me dice Strong en español que el código griego de Strong 4053 corresponde a la palabra perizó, y ya hemos visto esto en un segmento previo. Me voy a ir a el editor de notas nuevamente, no lo voy a maximizar en este caso, voy a pegar ahí el término griego perizó que me da Strong. Entonces fíjense cómo puedo trabajar, ¿no? Tengo el primer versículo en castellano, el segundo versículo donde tengo el código de Strong o el número de Strong griego para la palabra abundancia, y del mismo diccionario Strong tengo la definición del número de Strong 4053 que corresponde a la palabra griega perizó, y tengo la información que me da el diccionario de Strong. Para complementar, me voy a ir al diccionario de Thayer.
Así que me vengo acá, me voy al diccionario de Taller en español y voy a tomar la información que me da el léxico Taller para la palabra griega perisó. Fíjense, voy a tomar hasta acá. Voy a copiar, me voy a volver de nuevo a las notas de estudio y voy a pegar. Entonces, fíjense cómo me va quedando. Bueno, en este caso vale la pena maximizar el editor, así ustedes ven cómo va quedando como si estuviera trabajando en Word o otro procesador de texto, ¿no es cierto? Entonces ya sé que tengo la palabra abundancia de Juan 10:10, que es la palabra griega o el número de Strong griego 4053, corresponde a la transliteración de la palabra griega y se dice perisó, y la definición de Strong y la definición de Taille. Otra de las cosas que puedo hacer, ¿no es cierto?, es poner una referencia o un link dentro del editor. ¿Cómo es esto? Bueno, voy a cerrar, voy a volver a las Biblias, voy a volver a las Biblias, voy a cerrar el editor de nota de estudio y voy a abrir el navegador de internet, Google. Me voy a dirigir, por ejemplo, al sitio Logos Calogos, que es un sitio que hemos visto ya en la clase. Bueno, accedo a él desde el navegador web y vean lo que voy a hacer. Voy a ir a Biblia, Nuevo Testamento, Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Y qué tengo acá? El Juan 10:10, cuando traduce: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y acá tengo las referencias del interlineal griego-español que se puede consultar online, y entonces yo de acá también puedo obtener una información complementaria para lo que estoy estudiando. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrar acá? Que si yo tomo un link de internet, observen que voy a cerrar un link de internet y me voy a la nota que estoy editando, a la nota de estudio de Juan 10:10, estoy estudiando la palabra abundancia, yo aquí voy a poner un link. Voy a poner un link. Hago clic acá y ¿qué voy a mostrar en el texto? ¿Qué voy a mostrar? Por ejemplo, voy a poner interlineal online. Y acá donde dice el link, tipo de link, le voy a decir que es una página web y ahí le pongo la dirección. También podría hacer referencia a un archivo, un email, y le doy OK. Y fíjense cómo queda esto. Es decir, de pronto, yo vengo leyendo la nota de estudio para todo lo que estudié de la palabra abundancia y me encuentro con un enlace que me dice que si hago control y aprieto el clic del mouse, como estoy acostumbrado, me dirige directamente a ese enlace o ese link en internet que tiene que ver o que tiene relación con el versículo que estoy estudiando. Así que, bueno, otra posibilidad más que me da este programa para estudiar. Y bueno, finalmente lo que me queda por hacer es, si yo quiero o si estoy trabajando en un procesador de texto como Word, cuando yo hice el estudio de toda esta nota, la quiero llevar a Word, simplemente señalo todo el texto con el mouse, copio, me voy al procesador de texto, que puede ser Word o puede ser cualquier otro, y lo pego, y ahí tengo todo lo que estudié en Eastword, ahora pasado a mi documento de Word, del procesador de texto que yo uso, y bueno, de esta manera puedo combinar el uso de Eastword
para utilizarlo en un procesador externo. ¿Eh? Así que bueno, voy a salir de acá sin guardar, voy a regresar a la ventana de Biblias, diccionarios y voy a nuevamente mostrar hasta acá cómo se trabaja con notas de estudio. Lo demás es práctica. Esto que he mostrado es un procedimiento simple, básico y todo es práctico. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo segmento para ver búsquedas extendidas. Bueno, me encuentro nuevamente entonces en el software Eastword. Como verán, estoy posicionado en Juan 10:10. Es un versículo que venimos trabajando. Lo que voy a hacer ahora es mostrar el tema de las búsquedas extendidas o búsquedas con expresiones regulares. Primero que nada, voy a ir a Romanos 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ha llegado el momento de buscar expresiones regulares. Las expresiones regulares utilizan códigos especiales para encontrar coincidencias en las distintas Biblias y en las distintas versiones. Constituyen una herramienta poderosa pero complicada. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a seleccionar la Biblia, Reina Valera, y vamos a ir a la búsqueda Biblia, búsqueda extendida, y vamos a buscar, en este caso como ejemplo, la palabra día. Acá hay varias opciones y la que vamos a usar ahora es expresión regular, regex, que nunca la habíamos usado. Ahora vamos a hacer un clic en el largavista o buscar y ahí tendremos los resultados. Es decir, 2.371 versículos encontrados, 2.729 resultados. En este caso, no hemos especificado ninguna condición, pero hemos buscado por una expresión regular. Para ver bien la diferencia de esto, voy a encontrar ahora, voy a buscar con una expresión regular. Por ejemplo, anteponiendo la barra invertida y la letra B minúscula delante de la palabra día, como está ahí, eso indica que se buscará la palabra día cuando sea el comienzo de una palabra. Lo voy a hacer a esto para el Nuevo Testamento. Voy a pedir con el largavista que busque y ahí me va a dar el resultado. Siempre el resultado va a de lo que busca y encuentra va a comenzar con la frase día. ¿Ven? Acá dice Reina Valera 1960, Mateo 11:22, día del juicio, pero acá dice días. Y sin embargo también lo encuentra. Bueno, esto es un claro ejemplo muy simple de lo que es una expresión regular. Muy bien. ¿Qué pasa si hago al revés? O sea, si yo agarro y digo, bueno, quiero buscar todo lo que contiene día, pero quiero buscar todas aquellas palabras que terminan con la palabra día. Entonces coloco la B al final. Esto quiere decir que me va a buscar todas las palabras que terminan con la palabrita día o la frase. ¿Ven? Mateo 3:16 lo encuentra porque tiene la palabra descendía. Entonces, acá está, termina con día. Acá sí, bueno, también encuentra
Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, pero luego, en otros casos, va a estar la palabra día al final, sin embargo, como en este caso, nuevamente, Marcos 5:4 de la Reina Valera, podía, lo coloca como un resultado de búsqueda porque termina en la palabra. Así que esto es un claro ejemplo, creo, de lo que significa este, las expresiones regulares. Los corchetes. Los corchetes significa que va a buscar todo lo que está encerrado entre ellos. Voy a ver si puedo colocar un corchete. Así que digo que lo que pongo entre corchetes, lo que coloco entre corchetes, significa que todo lo que yo coloque dentro del corchete lo va a seleccionar como condición de búsqueda. Por ejemplo, en este caso ahí yo he colocado entre corchetes la letra O y la R. Esto significa que va a encontrar dentro de la versión o versiones de la Biblia que yo especifique y dentro del rango de la Biblia que yo especifique, por ejemplo, le voy a buscar en los evangelios, me va a encontrar todos los versículos en donde se encuentra la palabra o la palabra R o la palabra OR. Eso es una búsqueda de expresión regular. Voy a mostrar, haciendo clic en la lupa, cuál es el resultado que otorga esta búsqueda. Como ven, aparece Mateo 1.4 porque aparece la R, que está contenida dentro del corchete, la R dentro del corchete, aparece Mateo 1.5 porque está la letra O, que está dentro del corchete, y si existiera una palabra compuesta, como por ejemplo, bueno, acá or de Zorobabel, también, o Azor, en este caso, Mateo 1.14, Azor, porque la palabra OR estaba especificada como una expresión regular dentro del corchete. Otro carácter que se utiliza en las expresiones regulares, voy a ir a Biblia, búsqueda extendida, es el Alt 124, o sea, la barra vertical. Observen que si yo escribo Jesús, por ejemplo, Jesús y la palabra Dios. ¿Qué significa esto? Jesús barra vertical Dios. Significa que como expresión regular de búsqueda me va a buscar en los evangelios, por ejemplo, me va a buscar los versículos que contienen la palabra Jesús o la palabra Dios. Hago clic en larga vista y observen los resultados. Por ejemplo, Mateo 1.23 aparece porque está la palabra Dios. Mateo 1.21 aparece porque está la palabra Jesús. Y así. Mateo 3.16 aparece porque está la palabra Jesús. Esto sería una búsqueda OR, una cosa o la otra. Y finalmente, como el último ejemplo de una búsqueda con expresión regular, es los paréntesis, colocar algo entre paréntesis y agregar el signo más. Por ejemplo, en este caso, el punto, me olvidaba, perdón, el punto y el signo más. En este caso, yo voy a buscar, por ejemplo, Jesús y pongo entre paréntesis punto más Pedro. ¿Qué significa esto? Como búsqueda con expresiones regulares, significa que voy a estar buscando en los evangelios todos aquellos versículos en donde se encuentra la palabra Jesús y además se encuentra la palabra Pedro. Por lo tanto, voy a hacer clic en el larga vista y observen los resultados. Mateo 14:18 aparece la palabra Jesús y también la palabra Pedro.
Mateo 17:1 aparece Jesús y aparece la palabra Pedro. Marcos 9:2 aparece la palabra Jesús y la palabra Pedro. Y así sucesivamente. Recuerden que al final tengo una tablita estadística para poder realizar comparaciones. Muy bien. Esto ha sido todo. Bueno, hay mucho más, por supuesto. Hay expresiones regulares más complejas. Pero bueno, hasta acá es suficiente para comenzar a utilizar este software de estudio bíblico y realizar lo que se conocen como búsquedas de expresiones regulares. Vamos a continuar este tutorial muy breve de aprender haciendo, cubriendo el tema de las notas de tópico. Editores, notas de tópico. En este caso, tienen que tener en cuenta que la nota de tópico se refiere a un tema. Entonces voy a hacer clic acá, nuevo tópico, y dice ingrese un título para el tópico. Le voy a poner como título la palabra gracia. ¿Sí? Entonces voy a hacer clic en OK. Vean lo que pasa. Estoy situado en el tópico la palabra gracia. Si en otro momento quiero estudiar la palabra espíritu, voy a poner la palabra, voy a poner venida en vez de espíritu. Venida, ok. Entonces vean, estoy en la palabra venida. Entonces luego, cuando yo ingrese al programa, me voy a situar en el tópico de estudio de acuerdo a lo que yo voy trabajando. Voy a crear una nueva nota de tópico para hacer algo un poquitito más largo y más polémico. Voy a decir crear un nuevo tópico y ahora sí voy a poner Génesis 1, 2 y voy a colocar la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a hacer un poquito de polémica. La tierra estaba desordenada y vacía. Hago un clic aquí como nota de tópico. ¿Ven cómo va agrandando o creciendo la lista? Entonces, vamos a hacer un estudio de esto, de esta nota de tópico, para ver qué cosas van surgiendo. Por ejemplo, me voy a dirigir a Génesis, la Reina Valera, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, voy a señalar estos dos versículos, botón derecho, pegar en la nota de tópico. También puedo hacer copiar y pegar, ¿no? Pero esto es más directo. Pegar en la nota de tópico. Ahora voy a ir a otra versión de la Biblia. Estoy en Génesis 1:2, voy a ir a la Torá. A ver si la encuentro. Aquí está. La Torá. Dice Génesis 1:2, la tierra era caos y confusión y oscuridad. Ahora, no dice la tierra estaba desordenada y vacía, dice la tierra era caos. Entonces, voy a señalar este versículo, la Torá, y lo voy a pegar en la nota de tópico. Me voy a dirigir al editor de notas de tópico y entonces acá ya voy a comenzar a editar. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no es cierto? Podría borrar esto, este título lo podría borrar, y acá puedo poner RB60.
Reina Valera 60. Y acá puedo poner Torá. Es decir, ya voy viendo lo que aprendimos en el segmento anterior, ya voy viendo que para la RB60 y la Torá hay una diferencia, hay una variante textual, porque acá dice la tierra estaba desordenada y vacía, y acá dice la tierra era caos y confusión. Ya de entrada, cuando uno piensa y dice la tierra estaba desordenada y vacía, la pregunta que surge del millón es, bueno, si está vacía, ¿cómo va a estar desordenada? Está vacía, no puede haber desorden. El desorden hay en algo que tiene componentes. Así que, da que pensar, ¿no? Bien, ahora, sin embargo, la Torá dice la tierra era caos y confusión. Esto es otra cosa, porque caos y confusión es posible, pero desordenada y vacía aparentemente no es posible. Pero bueno, vamos a continuar. Quiero ir a ver si tengo la Biblia Kadosh Israelita de estudio. A ver, acá encontré la versión Kadosh de estudio. Le hago clic a la solapa y fíjense cómo traduce acá. Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba invisible, pegar en las notas de tópico. Voy a la nota de tópico y puedo anotar acá que estoy en la versión Kadosh, la Biblia. Y acá dice, la tierra estaba invisible y sin terminar. Aparentemente coincide con la traducción anterior. Vamos a dirigirnos a la versión de la Biblia, lo voy a anotar acá. Biblia en lenguaje sencillo. Biblia en lenguaje sencillo. Vamos a ver cómo traduce Génesis 1:2. Vamos para acá, para las Biblias, y vamos a buscar Biblia en lenguaje sencillo. Acá la tengo. ¿Y qué dice Génesis 1:2 en la Biblia en lenguaje sencillo? La tierra no tenía forma. Ah, mira qué interesante. Cuando Dios creó, Génesis 1:1 dice, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, Génesis 1:2 continúa, la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Interesante la traducción, ¿no? Bueno, lo voy a copiar en este caso y lo voy a pegar en la nota de estudio de Génesis 1:2 que estoy haciendo. Continuemos. Ahora voy a hacer algo interesante. Voy a ver el versículo con los números de Strong. Así que me dirijo a la Reina Valera 1960 más, y acá tengo el versículo con los números de Strong. La voy a pegar en las notas de tópico. Voy a ir a la nota de tópico. Voy a anotar, acá voy a anotar que estoy en la Reina Valera 1960 más, o sea, con números de Strong. ¿Y qué me dice esto? ¿Para qué ir a ver los números de Strong? Bueno, porque acá, cuando dice la tierra estaba, me da el número de Strong, la palabra hashá, desordenada, tohu, y vacía, bohu. En una clase hemos visto estas palabras. Entonces, bueno, acá voy a tratar de buscar un poquito más en profundidad, porque evidentemente lo que estoy viendo en las traducciones es que no coincide. Una dice una cosa, otro dice otra cosa, variante textual. Entonces, puedo ir acá cuando dice estaba, ¿cierto? Puedo ir al diccionario de Strong en castellano, voy a elegir ese que es el más común, también puedo mirar otros, pero voy a ir al diccionario Strong en castellano, acá está,
y voy a poner el término hebreo, el código hebreo 1961. Fíjense. Entonces, ahí tengo el versículo, voy a pegar y acá tengo la referencia 1961. Que como estoy haciendo una nota de tópico, ¿no es cierto? La voy a poner así para que me coincida. La tierra estaba. Así que estaba nuevamente en el Strong. Me dice que la raíz es existir o ser o llegar a ser o tener lugar. Y luego, como comenté anteriormente, después de los dos puntos y el guión, todas las palabras que siguen es cómo se traduce ese término por los traductores de la Reina Valera. Insisto con eso. Continuemos. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, estaba y ahora desordenada. Hago clic acá y tomo los datos que me da el Strong. También podría acompañarlos con los datos de Vine, del Viejo Testamento, con los de Taller, pero solamente vamos a trabajar el Strong en este caso. Entonces, copio, me voy a la nota que estoy tomando, pego. Entonces, el 8414, lo busco acá, 8414, y lo voy a poner de color rojo y en negrita. Y acá, el 8414, lo voy a poner rojo y en negrita. ¿Para qué? Para ver la correspondencia de las palabras o los códigos de Strong del hebreo y cómo se traducen en castellano. Y finalmente, vacía. Me voy a clic el Strong para vacía, que es el 922, es la palabra que se pronuncia bohu, y entonces voy a copiar, me voy al editor de notas, voy a decirle pegar. Entonces el 922. Entonces el 922 lo tengo acá, vacía, bohu, ahí tengo el 922, lo voy a colocar color verde, y lo mismo voy a hacer acá. Esto es algo que hago yo. Usted lo puede hacer o no. Pero bueno, fíjense cómo vamos acumulando información a través de esta herramienta de estudio. Voy a ir ahora a ver el comentario bíblico MacArthur. Entonces me voy a la solapa de comentarios, busco el comentario bíblico MacArthur y me dice Génesis 1.2. Génesis 1.2, el comentario MacArthur dice lo siguiente. Desordenada y vacía significa no acabada en su forma y todavía sin habitar por criaturas. Interesante, ¿no? Porque hay otras opciones, hay otras opiniones. Así que bueno, voy a poner el comentario MacArthur acá y bueno, le voy a poner MC de MacArthur. Hago esto para abreviar, ¿no? Debería poner todo completo. Me voy a ir a otro diccionario. Por ejemplo, voy a ir al diccionario Taller en español a ver qué dice de Génesis 1.2. La tierra estaba desordenada y vacía. 9.22. Ese es el término. O sea que para el léxico Taller, vacía quiere decir vacuidad, vacío o desierto. Pero vean qué interesante lo que dice acá. Para un análisis de la teoría de la brecha, véase Science 15. O sea, menciona una teoría de la brecha. Es decir, según la teoría de la brecha, la Tierra se volvió desordenada y vacía. Pero hay otras teorías también. ¿Y cuál es la correcta? Bueno, por eso hacemos estudio e investigación bíblica. Bueno, otro dato más. Ya que estamos en los comentarios, voy a ir a la Biblia de estudio Riri, el comentario que hace Riri de
Génesis 1:2. Dice así: la tierra estaba desordenada y vacía, según la Reina Valera, ¿verdad? Y dice Riri: algunos entienden que existe una laguna de tiempo de duración indefinida entre los versículos Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y traducen se volvió en lugar de estaba. Aunque la palabra hebrea puede significar se volvió, la construcción de la cláusula no apoya una declaración consecutiva describiendo algo que ocurrió posteriormente a Génesis 1:1. O sea, acá, de esta Biblia de estudio, y siendo Riri un erudito de los renombrados, está clara que la traducción sea correcta al decir la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, algunos entienden, sí, pero algunos no es todos. Así que bueno, esto es para ejercitar un poco las neuronas. Voy a copiar este texto, voy a dirigir de nuevo acá, ¿no es cierto? Y voy a poner Riri y voy a pegar lo que encontré para Génesis 1:1 de Riri. Voy a buscar para terminar en Génesis, voy a buscar o hacer también para repasar lo que fue una búsqueda de expresiones regulares. Entonces voy a hacer lo siguiente, vean, voy a ir a Génesis, voy a ir a búsqueda extendida y voy a colocar entre paréntesis desordenada, voy a colocar, como aprendimos, el punto, el signo más, que quiere decir y voy a colocar la palabra desordenada y vacía. Así que bueno, vamos a continuar indagando Génesis 1:2. ¿Qué querrá decir esto de desordenada y vacía? Voy a buscar como expresión regular, es decir, donde aparezcan las dos palabras al mismo tiempo, y lo voy a hacer en varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, voy a elegir la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la Biblia Reina Valera, voy a elegir la Biblia Nácar Colunga, voy a elegir la Biblia Textual, tercera edición, y voy a elegir, pongamos, una o dos más, por ejemplo, la Nueva Biblia Española, la Biblia del Peregrino, que es muy buena traducción, y la Reina Valera Gómez. Perfecto. En todas estas versiones bíblicas, podría elegir todo, ¿no? En todas estas versiones bíblicas voy a buscar como expresión regular desordenada y vacía. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, porque me interesa Génesis 1:2. Así que bueno, hago clic en el largavista a ver qué pasa. Muy bien. Ah, mira qué interesante. Mira qué interesante. La única versión de la Biblia que traduce en Génesis 1:2 desordenada y vacía es la Reina Valera 1960. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a seleccionar todo. Vamos a seleccionar todo a ver qué pasa en este caso. Buscamos, seguramente van a aparecer más, pero bueno, de todas las versiones de la Biblia que yo tengo en este programa de estudio bíblico, que son más de 85, resulta que Génesis 1:2, por los traductores bíblicos, que supuestamente son personas eruditas, resulta que únicamente en la versión Reina Valera se traduce
desordenada y vacía. En el resto de las versiones no se traduce de esta manera. Bueno, esto es a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Esto es a modo de ejemplo. Yo creo que no vale la pena, no podemos por razones de tiempo y además pero merece un estudio más, más complejo, un estudio más detenido, un estudio eh, tal vez utilizando y recurriendo a otras herramientas. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Esto se puede continuar estudiando, indagando, comparando. Lo que sucede es que yo estoy mostrándolo como un ejemplo y creo que para ustedes, si yo continúo con este tipo de análisis, va a ser pesado de prestarle atención. Por lo tanto, como venimos ya en este estudio de tópico, donde hemos estudiado Génesis 1.2, la tierra estaba desordenada y vacía, ya vimos que no todas las traducciones, es decir, en realidad la Reina Valera traduce desordenada y vacía, otras traducciones tienen distintas traducciones, otras versiones, caos y confusión, invisible y sin terminar, no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida, y bueno, analizando el Strong, también vimos la expresión tobu wabohu, también no hemos consultado las figuras de dicción de Bullinger, pero dice que esta expresión es una endíadis, son dos cosas que significan una sola. En fin, podríamos seguir, pero insisto, creo que hasta acá está bien. Creo que que si continuamos este estudio, es un poquito pesado ya, pero bueno, yo quería mostrar un poquito que con esta herramienta y con todos los recursos que trae esta herramienta, verdaderamente se puede hacer un estudio más amplio, más profundo y se pueden redescubrir cosas en el campo del estudio bíblico. Bueno, muy bien, ya llegando al final de este módulo, estamos nuevamente en la pantalla del software Eastword y como habrán visto y como imaginarán, hay mucha tela para cortar, como se suele decir, pero considero que lo que hemos visto hasta acá es más que suficiente como para introducirse en el campo del estudio bíblico con herramientas digitales. Quisiera hacer una referencia también al sitio que he preparado para descargas, Estudio Bíblico Digital. Comentar que en este curso hemos descargado el pack básico de recursos, pero también he preparado un pack completo. Los animo, si desean, a instalarlo porque van a tener más versiones bíblicas, más diccionarios, más obras de referencia, pero bueno, eso queda en el interés de cada uno. También quería revisar con ustedes este link a sitios web en donde hay varios, por ejemplo, la palabra sobre el mundo, Biblias y diccionarios online, a través de las escrituras, un sitio muy interesante ese, historia de la iglesia, la Biblia hebrea online, la Torá, bien, varios sitios online que contienen recursos de estudio verdaderamente valiosos. Y también para terminar quisiera revisar este, este link de documentos en PDF, ¿no? En donde si hacemos clic en descarga directa de Mediafire, ustedes se van a encontrar con un montón de recursos y libros en PDF. ¿Ven? Tenemos Biblias en PDF, tenemos comentario de Berkeley, comentario Moody, comentarios de Martín Lutero, diccionarios y concordancias. Si ingresamos acá, van a ver que hay varios diccionarios y concordancias
Y en la carpeta raíz, como se dice, van a encontrar varios PDF que son muy conocidos, como por ejemplo obras de Bullinger, los libros del Dr. Wierwille, eh, la historia de la iglesia de Eusebio, etcétera, etcétera. Así que todo esto también aporta y suma para el estudio bíblico con herramientas digitales. Finalmente, para cerrar este módulo, quería recordar los objetivos que nos habíamos propuesto cuando inició esta clase, que eran conocer una síntesis del desarrollo histórico de las escrituras, comprender los procesos concernientes a la escritura revelada, como es el caso de el origen de las escrituras, su transmisión, su corrupción, las traducciones, la labor de los escribas, etc. Repasar doctrinas esenciales, por eso ha habido clases que eran referidas a un tema específico y habíamos considerado hacer una introducción al software de estudio bíblico, lo cual hemos hecho en estos últimos dos segmentos de la clase. Por lo tanto, hasta acá llegamos y en la clase número 22 haremos el cierre con una enseñanza titulada El gran misterio de Dios. Dios los bendiga.